Buenos días. Funciona. Qué placer y qué honor poder estar aquí. Muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias a las consejeras y a los consejeros. Me siento en mi casa y miren que vengo de bastante lejos. Para mí es un placer poder compartir esta mañana con todas ustedes y poder discutir, reflexionar, hablar, pensar sobre algo que nos interesa muchísimo, seguramente a todas y a todos, porque estamos aquí. Y es los obstáculos, los retos que enfrentan las mujeres cuando quieren hacer política. Ustedes me dirán, ¿pero cómo los hombres no enfrentan estos retos? ¿Ustedes creen que los hombres enfrentan retos o solo las mujeres? Ambos, ¿no? Hombres y mujeres enfrentan retos. El problema está en que las mujeres enfrentan más retos y de manera más intensa que lo que hacen los hombres. Entonces, lo que vamos a intentar hoy, esta mañana, es identificar algunos de esos retos, ver qué hemos hecho hasta ahora y comprometernos en la acción para ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer de acá en más? Se vienen unas elecciones que son las más grandes de la historia, según dicen todos, las más intensas de la historia. Se pasaron 20 años queriendo tener competencia y competitividad y ahora les da pánico la competencia y la competitividad. Han sido sumamente exitosos en las reformas electorales y nadie se da cuenta que han sido exitosos porque la incertidumbre nos genera un poco de escozor. Cuando durante 72 años los candidatos estaban puestos, eso no le preocupaba a nadie. Pero ahora que hay competencia y competitividad, nos da cosita. Bueno, tenemos que formarnos, capacitarnos, entender mejor qué es esto que está pasando, porque hay algo que está pasando que subyace la manera en que nos relacionamos unos con otros, en México, pero también en otros lados, que tenemos que erradicar, que es la violencia política en razón de género. Entonces, antes de empezar, yo quisiera, aunque ya empecé, pero digamos, antes de largarles mi rollo, como dicen en mi tierra, a mí me gustaría, si se pueden poner de pie y que pudiéramos hacer un minuto de silencio por Marielle Franco, que ayer fue asesinada en Brasil, una concejala del municipio de Río de Janeiro. Marielle luchaba por los derechos de las mujeres y luchaba por los derechos de los afros, de la población negra, y había denunciado la violación de derechos humanos a las poblaciones de las favelas. Venía de un acto en Lapa. Lapa es un barrio de Río y la acribillaron a balazos. Y en nombre de Marielle, que lo tenemos que tener muy en claro, en nombre de los 70 asesinatos que llevamos a nivel local y municipal desde que comenzó este proceso electoral en septiembre del 2017. Así que si les parece, hacemos un minuto de silencio. Y entonces ahora le pido un enorme aplauso para todas las mujeres de este país que luchan todos los días por hacer política sin violencia. Ahora sí se pueden sentar. Gracias.
Les decía que mi intervención va a estar estructurada en 3 partes. Esto se los enseño para cuando tengan que dar un discurso. Los discursos tienen que tener 3 partes, porque el cerebro atiende en 3 partes. Así que si van a tener una cuarta, una quinta parte, no, elimínenla. Tiene que tener 3 partes. Y lo que yo quiero trabajar con ustedes es cuáles han sido las acciones y los aprendizajes que hemos tenido en esta lucha por la igualdad sustantiva y la construcción de la democracia paritaria en México, qué hemos hecho hasta ahora para facilitar el camino de las mujeres cuando quieren hacer política. Segundo, quisiera reflexionar sobre qué esperar sobre estas elecciones en temas en relación a la participación y a la representación política de las mujeres. Y tercero, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy rápidamente a la primera parte. Miren, México ha hecho muchas cosas. Yo le digo a mis estudiantes que México siempre llega más tarde a los procesos políticos, llega más tarde a las transiciones, llega más tarde a los procesos de reforma, llega más tarde a la democracia en relación a América Latina, pero cuando llega le enseña al resto de los países cómo había que hacerlo. Bueno, a las reformas neoliberales llegaron antes que todos los demás, pero el resto siempre llegan un poquito más tarde. Y a la reforma agraria también llegaron antes y a la revolución llegaron antes. En términos de género les pasó eso. Llegaron más tarde a las olas de reformas electorales, es decir, de aprobación de leyes vinculada a la participación de las mujeres en la política, pero aprobaron de manera muy rápida en comparación al resto de los países que empezaron en la década de 1990, mecanismos de acción afirmativa primero, es decir, lo que acá llamamos leyes de cuotas, y luego aprobamos lo que consideramos ya no una medida de acción afirmativa, sino un principio constitucional, que como ustedes bien saben, está en nuestra Constitución a partir de la reforma de 2014, que dice que las candidaturas a los cargos de representación popular en los diferentes niveles institucionales donde compiten los partidos políticos mexicanos tienen que ser paritarias. ¿Todos tienen claro qué es eso de la paridad? ¿50-50? 50% hombres, 50% mujeres. Eso se aprueba recién en México en el año 2014 y se introduce en la Constitución. Esto era anormal. Esto en América Latina es anormal. Por eso les digo, llegan más tarde y le enseñan al resto que, ustedes quieren una ley así nomás. No, yo te lo pongo como principio constitucional. Y ustedes dirán, ¿y por qué esto es tan importante? Miren, era tan importante porque saben que la mayor parte de la población mexicana son mujeres. Y ustedes saben que las mujeres no están en los puestos de poder. ¿Saben eso? ¿Cuántas presidentas mujeres tuvimos? Ninguna. Por eso esto era muy importante. Entonces aprobamos leyes, primeros mecanismos de acción afirmativo, luego paridad como principio constitucional, y ahora les voy a mostrar cómo México se convierte en uno de los países que tiene el diseño, es decir, las reglas electorales más fuertes de América Latina. Ya sé, México también es América Latina. Si alguien pensaba lo contrario, lamento desilusionarlos. Forman parte de un continente maravilloso en el que yo nací hace muchos años. Junto a estas reglas fuertes, lo que tenemos es lo que yo llamo un sistema de bulldogs. ¿Saben lo que son los bulldogs? ¿Sí eran los perros estos así, sabuesos? Bueno. Tenemos jueces electorales, consejeros y consejeras electorales, mujeres en red, que espero que pronto todas ustedes estén en red, es decir, trabajando juntas, observando que estas leyes se aprueben y se implementen. Tú puedes tener en la Constitución un principio maravilloso que diga que todas las mujeres y los hombres somos iguales, y que eso en la práctica no funciona así. Entonces necesitas lo que yo llamo un sistema de bulldogs, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, observando, controlando que se apliquen las normas. ¿Ustedes están dispuestas y dispuestos a ser los bulldogs de Yucatán por la paridad? Se llevan un compromiso conmigo. Mírenme bien.
yo mis compromisos me los tomo en serio. Más les vale hacer su tarea, porque las voy a estar observando. Hay todo un sistema de personas que se encargan de estar, digamos, de manera voluntaria, no contratada por nadie, no son los espías rusos y esos que andan diciendo que andan por ahí, o sea, no es nada de eso, es un montón de gente que está comprometida con la idea de que las candidaturas tienen que ser paritarias, ¿va? Por eso es tan fuerte este sistema, porque las leyes son fuertes, y ahora vamos a ver cómo son, pero además hay un sistema de monitoreo constante de estas leyes. Y hay lo que llamamos, bueno, algunos amigos míos dicen más que activismo judicial, es reacción judicial, porque muchas veces son frente a las resistencias de los partidos políticos por cumplir aquellas cosas que aprobaron en sus leyes, es decir, los partidos políticos a través de sus miembros en el Parlamento o en el Congreso son los que aprueban las leyes, ¿no es cierto? Bueno, las mismas leyes que ellos se aprueban resulta que no las quieren cumplir. Entonces, los jueces reaccionan a estas omisiones o acciones de resistencia de los partidos políticos. Esto es, a grandes rasgos, junto a las redes de mujeres y una ciudadanía activa, el modelo mexicano de lo que yo llamo el régimen electoral de género. Les decía que primero fuimos por una cuota, esto empezó en Argentina en 1991, una cuota que lo que obligaba a los partidos a poner candidaturas, al menos el 30% de los miembros de las candidaturas que se presentaran, que se registraban, tenían que ser mujeres. Eso se fue fortaleciendo porque, bueno, había algunas mañas, la ley exigía el 30%, entonces los partidos ponían a las mujeres en la base de la lista, imagínense una lista de RP, cosa de que las mujeres estaban en la lista, pero todos sabían que no iban a ganar. Si no, las ponían en lo que llamamos aquí en México distritos perdedores. Los partidos sabían dónde tenían menos posibilidades de ganar y entonces ellos cumplían, pero cumplían y las mandaban a esos distritos donde no iban a llegar. Otra de las mañas es que los partidos decían, bueno, ya puse el 30%. Depende de cómo estaba redactada la ley, el 30%, todos los partidos de América Latina, esto no es solo los mexicanos, dijeron, es un techo. No, pero decían mínimo 30%. El mínimo no lo leían. Solo decían, no, yo puse 30. No, pero si no es que tenés que poner 30, podés poner 40, 50, 60, 80. Durante mucho tiempo los partidos dijeron 30% como techo. ¿Se entiende esto? Entonces los movimientos de mujeres, la cooperación internacional, la academia, fueron forzando para aumentar ese porcentaje que se le exigía. Y ahí muchos países, en una segunda ola, comenzaron a aprobar el 40% de las candidaturas. Hay veces que eso no lo aprobó el legislador, sino que lo tuvo que aprobar el juez en sentencias. Por eso muchas veces decimos que a golpe de sentencias, y México es un buen ejemplo de esto, fuimos fortaleciendo ese sistema. Y luego está la tercera ola, que hoy ya tenemos 9 países en la región que tienen paridad. Honduras, Nicaragua, Argentina, México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Paraguay, que no tenía nada, la semana pasada me regaló la paridad. No sé qué va a pasar en la implementación de eso, pero Paraguay era uno de los 2 países, junto a Guatemala, que no tenían ningún tipo de medida de acción afirmativa y que son los que tienen menos representación de mujeres en los parlamentos. Estas reformas, recuerden que se hicieron fundamentalmente a nivel legislativo nacional. Olvídense de lo local, olvídense de lo municipal, esa cosa difícil. Hasta acá las grandes reformas, 36 reformas que se hicieron en América Latina, tuvieron que ver con cómo integrar los legislativos nacionales. Perdón, les estoy diciendo algo mal. No cómo integrar los legislativos nacionales, sino cómo tienen que ser las candidaturas para integrar los legislativos nacionales. Hay que pasar por el electorado y el electorado tiene que votar. Salvo la Constitución de la Ciudad de México,
que es la que ya contempla en la Constitución integración paritaria, todos los demás diseños institucionales tienen que ver con simplemente cómo formar las candidaturas a los cargos de representación popular. Este punto es importante. Sobre candidaturas y no sobre integración. Les decía que México es el diseño más fuerte. ¿Por qué? Porque exige un sistema paritario con una paridad vertical para los distritos plurinominales federales y locales, pero también una paridad horizontal para los distritos uninominales locales y además hay una paridad transversal. Exige fórmula completa. Si mujer titular va de candidata, entonces su suplente tiene que ser mujer también. Tiene que haber mandato de posición, es decir, no pueden mandar a las candidatas todas para abajo, es decir, para los distritos donde no son competitivos. Y además existe el principio de competitividad, es decir, que los órganos electorales, estatales y federales van a hacer una guía de decir, a ver, usted partido político, según su rendimiento electoral de la última elección, sus distritos competitivos son estos, medios, altos, bajos, y usted no puede mandar a las mujeres a los distritos donde siempre ha perdido. Y además le dicen, no hay excepciones, es decir, ay, no, es que yo hice primarias y entonces primaria mata mujer. Me da igual cómo usted selecciona candidaturas, según una sentencia muy importante aquí en México, los partidos no pueden argumentar que la democracia interna es más importante que la inclusión de mujeres. Por tanto, a mí me da igual cómo usted seleccione sus candidaturas, bueno, no me da igual, prefiero que sea con mecanismo de democracia interna, pero sí o sí me tiene que registrar mujeres como candidatas. Y si no hace esto, la sanción es muy fuerte, es decir, no puedo registrar candidatos. Y en el mundo electoral es que hay una metáfora que es la metáfora Chiapas. Todos saben, los consejeros y consejeras, qué pasa si uno no registra las candidaturas como dice la ley. Y yo le llamo eso el efecto Chiapas. A los consejeros que no registraron como decía la ley, a su casa. Así que es el diseño más fuerte de todo lo que ustedes pueden encontrar en América Latina. Si les interesa esto, he diseñado un índice de fortaleza de cuota de género con la doctora Mariana Caminotti, lo aplicamos a toda la legislación mexicana y argentina a nivel subnacional en un texto que publicó la revista mexicana de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política de la UNAM. Luego lo he aplicado con un colega mío, estudiante mío, Raimundo Alba, en el libro que vamos a presentar hoy a la tarde a las 4:30 aquí, que se llama La representación política de las mujeres en México. Ahí lo aplicamos a 180 reformas de 32 estados en 30 años y luego lo hemos aplicado con mi otra estudiante, Sara Lajas, a toda la legislación de América Latina y les puedo asegurar que el diseño federal mexicano es el más fuerte de toda la región. Estos diseños, estas reglas tuvieron efectos. El efecto es, ¿sí pueden ver que hay dos colores? ¿Sí? Mujeres y hombres. Y ven cómo se va incrementando la representación desde 1988 hasta la integración actual. Ven que hay como 30, 40 y paridad. Esos son los porcentajes que se exigían en las candidaturas y ven cómo va incrementándose la representación de mujeres a nivel de la Cámara de Diputados y menos a nivel del Senado mexicano. Acá tenemos todavía un tema importante, todavía no alcanza, supera un poquitito la masa crítica el Senado mexicano, pero yo creo que con las últimas medidas que ha tomado el Instituto Nacional Electoral, exigiendo que las listas sean encabezadas por mujeres, ahora para la elección del 2018, esto va a reforzar la presencia de mujeres en el Senado mexicano. Esto es un análisis también de la integración de los legislativos de 32 estados mexicanos desde 1987 hasta el año 2015 y ustedes ven que hace así. Lo que ustedes están viendo que hace así es la reducción de la brecha de género y la integración de mujeres y hombres al legislativo
de los 32 estados. Es decir, que esto está mostrando el efecto de la regla sobre la elección de la representación de las mujeres en este periodo de tiempo. Es decir, que tenemos que estar muy contentos, y aquí va el primer tuit, si quieren, para que puedan... ¿Todas tienen Twitter? No me digan eso. ¿Saben lo que pienso de una mujer que no tiene Twitter? Que no tiene voz. Si no hablas en las redes, ¿dónde hablas? Así que tarea para el hogar, todas tienen que tener Twitter. A ver, levanten la mano las que ya tienen Twitter. Ah, bueno, no está tan mal. ¿Todas tienen teléfono? ¿Sí? ¿Teléfonos inteligentes? O sea que no hay una excusa de no, yo no tengo Twitter porque no tengo teléfono inteligente. Bien. Este es el tuit. Las reglas electorales fuertes mejoran la representación política de las mujeres. Si alguien viene y les dice, no, porque vamos a ir a un proceso de reforma electoral, ustedes van a ver, el 2 de julio, cualquiera, el que pierde y el que gane, va a querer cambiar las reglas otra vez. Porque este país no sabe vivir con las mismas reglas. O sea, pasa una elección y cambian otra vez y arman todo un mamotreto que no permiten el aprendizaje de las reglas. Entonces, cuando vengan, acuérdense de una cosa. Ustedes son los bulldogs. No permitan que eliminen la paridad. Porque la paridad es lo que ha permitido incrementar el número de mujeres en los legislativos. ¿Necesito explicarles por qué es importante que los legislativos y en los cargos estén mujeres? ¿O esa parte todas la tienen claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? No necesito justificar eso, ¿no? Ok, bien. Ahora, ¿saben lo que pasó? Bueno, los rendimientos en los estados han sido diferentes. Estos son los puntos porcentuales que se ha incrementado la presencia de la mujer. ¿Ven arriba de todo cuál es el estado que más se ha incrementado? Querétaro. Y abajo, Tlaxcala, seguido por... ¿Y estamos en dónde? ¿Vieron por qué necesito una red de bulldogs cuidando esto? Porque tenemos que crecer mucho más. ¿Sí? Todavía falta mucho para que haya mujeres en los cargos, en este caso es de legislaturas en las entidades federativas de los estados mexicanos. Bien, cuanto más mujeres ponemos en la política, cuanto más mujeres son electas, ustedes dirán, bueno, doctora, ya está. Yo pensé eso. Yo vine, me mudé aquí hace 3 años, tuve la gracia de ser elegida por este país. ¿Ustedes creen que en el paraíso viven ustedes solos? Pues no, yo también me eligió este país de vivir aquí con ustedes. Yo dije, ya está, ya aprobaron la paridad, listo, ¿no? O sea, me dijeron mis colegas electoreros, no entendiste nada. Ahora aprobaste la paridad y vas a ver la que se viene. No, le digo, si ya dice las reglas que hay unas leyes que dicen que los partidos están obligados a poner mujeres candidatas, los partidos van a poner mujeres candidatas, la gente va a votar a las mujeres, listo, ya se resolvió. Voy a escribir una novela un día. Los obstáculos no los eliminan las leyes. Segundo tuit. Persisten los obstáculos. Culturales, culturales, ¿no? Consejo General del OPLE de Oaxaca, representante de un partido. ¿Por qué tenemos que obligar a las mujeres a hacer política si ellas solo quieren cocinar? Ustedes dirán, ay, doctora, eso lo leyó en un libro de sesiones del siglo XVIII. No. Junio del año 2017. O municipios de usos y costumbres que dicen, ay, no, discúlpame, pero a mí no me gobierna una mujer. No. En verdad. Ustedes me dirán, ay, doctora, pero claro, son usos y costumbres. Sí, pero los derechos humanos no son relativos. Los derechos humanos son independientemente de la cultura de cada comunidad.
Eso dice por lo menos la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso dice un Estado de Derecho. Por tanto, mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Ay, doctora, usted no entiende nada. No, yo muchas cosas no entiendo. Pero que los hombres y las mujeres son iguales. Son iguales ante la ley y tienen igualdad de oportunidades, eso sí lo entiendo. Ustedes lo entienden esto, ¿no? Sí. Luego en la práctica hay todos estos techos. Personas que siguen pensando que He-Man, ¿sí conocían a He-Man? ¿Sí? No solo yo, o sea, no soy tan mayor. No, ok. ¿Se acuerdan que He-Man tenía la espada de Grayskull? ¿No? Ok. Que He-Man, por ser hombre, puede liderar, pero la Mujer Maravilla no. Personas que siguen creyendo y reproducen con sus comportamientos ideas como que el liderazgo es masculino. Como que el liderazgo tiene una serie de atributos como la agresividad, la fortaleza, hasta incluso dicen algunos la altura. ¿Qué tendrá que ver la altura? Ser asertivo, ser hábil, todos atributos que diferentes estudios de la psicología han mostrado que se vinculan al hombre. La racionalidad es algo del hombre. Y las mujeres tienen otro estilo de liderazgo. Ah, sí, ¿cómo es ese estilo de liderazgo? Sensibles, débiles. ¿Vieron cuando ustedes quieren abrir una puerta y se te abalanzan 4 hombres que te quieren abrir la puerta? ¿No? O quieres bajar una escalera con los tacones y te agarran y tú dices, es más posible que me caiga porque me están agarrando que yo bajo sola. Ay, doctora, usted que es europea y no entiende las costumbres de este país. No, si yo no digo que no sean galantes, pero no piensen que soy débil. Yo puedo querer que me galanteen, ¿no? Que me abran la puerta, que me sostengan. No, si eso está muy bien. Si eso no supone que crean que yo soy una tontuela que no puedo hacer las cosas sola. Porque si están presuponiendo que yo necesito un hombre para bajar una escalera, pues allá ellos tienen 2 problemas. Y esto se traduce en el liderazgo. Y estos se llaman estereotipos de género. Las mujeres, cuando quieren hacer política, se enfrentan a muchos obstáculos. Varios están aquí. Primero, elegirse a sí mismas. Es decir, ¿se acuerdan de la Mujer Maravilla? Da el girito de que yo puedo. Yo puedo con los hijos, yo puedo con el marido, yo puedo cuidar a los grandes, yo puedo cuidar a los chicos, yo puedo con la casa, yo puedo con mi trabajo, yo puedo con mi profesión, yo puedo con mi partido. ¡Ay, yo voy a poder con un cargo! ¡Qué estrés! Pero una mujer hace todas esas evaluaciones para decidir ser candidata. Si hace todo eso, lo que está intentando, si hace todo eso y considera que lo puede hacer, además de considerarse la Mujer Maravilla, superó lo que se llaman los techos de cemento. Los techos de cemento son las ideas que uno tiene en la cabeza, nosotras tenemos en la cabeza, o cualquier grupo subrepresentado, individuo de grupo subrepresentado, que limitan tu percepción sobre lo que puedes hacer. Techos de cemento, o en México creo que le dicen concreto, ¿sí? Son categorías, son ideas, imágenes, creencias que uno tiene en su cabeza respecto a sus propias posibilidades para hacer algo. Una vez que uno se elige y hace la vueltita de la Mujer Maravilla, uno se enfrenta a tener una candidatura. Hay que superar los techos de cristal, techos invisibles, techos que no se ven, que no se tocan, pero que están ahí. Es más, yo veo encima de la cabeza de ustedes bastantes techos de cristal. Que es algo así, una idea parecida a la de suelo pegajoso, que en la base de las organizaciones predominan las mujeres, pero conforme vas ascendiendo en la escala jerárquica de la organización,
las mujeres no llegan. En las universidades pasa eso. ¿Cuántas rectoras hay en México? Pocas, hay una. La veracruzana. ¿De cuántas serán? ¿100 universidades? ¿200 universidades? ¿Ustedes dirán que no hay estudiantes mujeres? Sí hay, ¿no? ¿Ustedes dirán que no hay profesoras mujeres? Sí hay, ¿no? Pero no llegan a ser rectoras. ¿Cuántas dirigentes nacionales de partidos nacionales hay? Había una, Alejandra Barrales, ya no es más. ¿Todos los demás son hombres? ¿Habrá mujeres militantes? ¿Aquí hay mujeres militantes? ¿Sí? ¿Quieren compartir conmigo quiénes son militantes? ¿Se animan? No sientan vergüenza, no, por Dios. Yo identifiqué 3. ¿Hay más? ¿De aquel lado no hay ninguna? 4. Esa es mi chica. Muy bien. 4 mujeres militantes. Hay muchas más, ¿no es cierto? ¿Coinciden conmigo? Cuando quieren hacer política se chocan con barreras que no están en las normas del partido, los estatutos, que no están escritas en ningún lado, pero que no sé por qué nunca les toca. No, doctora, es que se tienen que capacitar. Venga con los cursos de capacitación. Curiosamente, los cursos de capacitación son siempre para ellas. Como si ellos hubieran nacido sabiendo. Ellos nunca tienen necesidad de un curso de capacitación. Ellas sí. Decía un amigo mío de la cooperación, en Panamá, en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando te digan los panameños que necesitan dinero y cuando ellas te digan necesito dinero para la cooperación, para la educación, para la capacitación, tú di no hay. No damos más dinero para la capacitación porque los dirigentes de los partidos le dicen a las militantes para tenerlas, no te toca, hijita, esta vez, pero sí tenemos un buen curso de capacitación. Y las ponen de curso de capacitación en curso de capacitación y resulta que nunca les toca una candidatura. Claro, ahora en México la tienen que poner. Esa cosa. Doctora, esa cosa de la paridad, me dijo doña Juana un día en Querétaro. Esa cosa de la paridad hizo que mi marido, que durante 4 presidencias municipales había sido presidente municipal, ya no pudiera reelegirse, doctora. Y un día vino a casa y me dijo, Juana, mujer, que te va a tocar ser presidenta municipal. Y doña Juana dijo, ¿pero yo por qué? Pero Juana, si tú fuiste la presidenta del DIF 4 veces, puedes perfectamente ser la presidenta municipal. Entonces doctora, yo le dije a mi marido, si yo soy la presidenta municipal, entonces tú serás el presidente del DIF. ¡No! Tú sola, hija, tú sola. Y doña Juana dijo en una intervención pública en Querétaro el año pasado, mi marido le dejó a mi hija la presidencia del DIF y a mí la presidencia municipal. Esa cosa de la paridad, doctora, nos vino a cambiar la dinámica familiar. Pero si no hubiera sido por esa cosa de la paridad, nunca hubiera sido candidata a nada. ¿Se entiende la lógica? Bien. Cuanto más hemos forzado con las reglas, con los bulldogs, con esto de la cosa de la paridad, lo que se ha generado es violencia. Y aquí llego al meollo de la cuestión. Miren, llevo 3 años haciendo entrevistas a mujeres, haciendo seminarios, foros, yendo a vistas públicas, revisando sentencias y estoy intentando sistematizar las formas y los colores de la violencia política de género, que es un subtipo particular de violencia, en un contexto de violencia estructural, en un contexto donde ya hay violencia de género. Yo estoy intentando descubrir cómo se manifiesta un determinado tipo de violencia, que es institucional, que es física, que es psicológica,
que es económica, que es invisible y que muchas veces ni siquiera se manifiesta físicamente, que va por otro lado. Yo he encontrado hasta ahora partidos políticos que presionan a las autoridades electorales locales para no cumplir con los registros de lo que la paridad o las leyes le exigen. El argumento es, consejera presidente, es que no hay mujeres. Perdón, consejera presidenta, no hay mujeres. ¿De dónde? No me obligue a sacar mujeres. ¿Dónde voy a encontrar las mujeres? Lo cual no es cierto. Porque dentro de los partidos hay mujeres militantes y en la sociedad hay un montón de mujeres. En vez de procurarse por tener buenos liderazgos al interior de sus organizaciones, se resisten públicamente. He encontrado que a muchas mujeres, y no es para asustarlas, pero sí tienen que saber que esto existe, las han secuestrado, las han golpeado, las han latigado cuando querían ejercer sus cargos. Claro, esto en las comunidades indígenas se ha visto mucho más expuesto, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Yucatán no tiene tantos de estos casos, por lo menos que los conozcamos. Pero eso existe. Que no nos pase a nosotros, ¿no?, como a Mariel, no quiere decir que no exista. Resistencias para impulsar la carrera de las mujeres. Normalmente lo que existen son las candidaturas fachada o las candidaturas que son mujeres que suelen ser sumisas a candidatos hombres que responden a esos candidatos o a esos caciques locales o que están vinculadas por relaciones familiares o relaciones de negocios o relaciones de amistad, o existe lo que se llama el intercambio de mujeres. Tú me mandas una, tu hermana, tu esposa, no sé qué, la registro como candidata en este distrito y yo te mando la mía, digamos, ¿no? E intercambiamos para que nadie sospeche de que hay nepotismo. Intercambiamos registro de mujeres. Normalmente no se privilegia el mérito y la carrera que una mujer tenga en el partido. Normalmente es o gente que es conocida en la comunidad. Usted dice, bueno, pero es que tiene experiencia social. Bueno, buenísimo, si fuera eso, espectacular, ¿no? Que tuviera experiencia comunitaria o experiencia en la acción pública. No, normalmente es modelos, actrices, ¿no? No tengo ningún problema con las modelos y las actrices, ¿eh? Mujeres guapas que por su físico puedan movilizar votos y no por sus conocimientos. Cuando las ponen de candidatas, las siguen mandando a distritos perdedores. Ustedes me dirán, ay doctora, usted está mintiendo, porque eso no se puede hacer, porque la regla dice que no las pueden mandar. Pues nosotras con mi Georgina, una colega de Flaxo, que trabaja en mi equipo de investigación, hemos ido a estudiar, y con Valeria hemos ido a estudiar dónde pusieron en la elección del 2015 en los estados las candidatas y resulta que en la mayor parte, aunque la ley decía que no podían ponerla en distritos perdedores, ¿saben qué? Me encanta este país. Reformas espectaculares y resulta que a la mera, pues cada uno hace lo que quiere. Y los pibes mandaron a las mujeres a los distritos perdedores. En algunos estados como Chiapas o como Oaxaca, les hicieron firmar renuncias anticipadas. Es decir, ¿usted quiere ser candidata? Vale, pero usted tiene que firmar un papel con la fecha en blanco diciendo que si gana va a renunciar al cargo porque se siente mal, imagínense. Y muchas candidatas en estos estados, también en Querétaro, firmaron antes de la elección su renuncia. Entonces, cuando ganaron, fueron a exigirle que entregaran la candidatura. Todo esto se da en el medio de una estructura patriarcal. En algunos estados, en algunos municipios, hay como una relación de sumisión y subordinación de la mujer en la estructura familiar.
Pero en otros estados, no vayamos a estas comunidades más pequeñas, muchas mujeres quieren registrarse como candidatas y el gobernador, o el hijo del gobernador, o el secretario del gobernador, o el el dirigente del partido, o el secretario del partido, la llama y le dice, quita tu candidatura. Y ella dice, ¿por qué? Porque no te toca. ¿Y cuándo me toca? No importa. Pasó la semana pasada. Una dirigente que además le ocultan la información para el registro de las candidaturas, o le esconden la información, o se la cambian, o la ponen solo 24 horas, para que las mujeres no tengan la información para registrar sus candidaturas. Entonces, cuando se quieren registrar, a la que les digo de la semana pasada, ¿saben qué les pasó? La echaron de su trabajo. Por violentar un mandato del gobernador. Pero que si ella es militante, ella cumple con todos los requisitos, pero no era el momento. Eso es violencia política. Ustedes piensen la violencia política como todas aquellas acciones u omisiones que limitan, restringen, menoscaban los derechos políticos electorales de las mujeres y que ocurren por el hecho de ser mujer. No te dan la información para ejercer tu cargo, utilizan criterios no meritocráticos, cuestionan tus capacidades, ¿no? Doctora, me dijo un consejero de UNOPLE hace unos años en un seminario, ahora que hay tantas mujeres tendrán que demostrar que ahora que tienen la oportunidad, que ellas saben, ¿no? Imagínense, ya a esta altura ya me conocen, ya saben mi reacción, ¿no? ¿Se acuerdan la caricatura de los ojitos que se le cae al perro? Bueno, yo, después de 3 horas de taller, ¿es toda tu mejor pregunta? ¿Que ellas tienen que demostrar ahora que llegaron? ¿Eso mismo te preguntas de ellos? Yo lo aprendí así, porque yo soy una conversa, yo soy una feminista reciente, no soy de toda la vida, se los tengo que decir, a mí me gusta la honestidad intelectual. Yo creía que yo sola podía todo, que no necesitaba nada, que mi papá me había enseñado que yo podía ser quien yo quisiera ser, y entonces esa cosa, el feminismo, qué cosa más extraña. Menuda ignorante era yo. Yo no sabía nada, no entendía nada. 18 años de mi carrera como politóloga, sin ser feminista. Yo no entendía nada. Pero mucha gente cree que el feminismo es lo contrario del machismo. A mí me pasaba eso. Yo sentía que cuando me decían feminista me insultaban. Fíjense lo ignorante que uno puede ser. Yo, por tanto, soy una conversa. Y ya entendí que el feminismo es este movimiento de gente que cree que las personas, hombres y mujeres, son iguales. ¿Ustedes creen que las mujeres y hombres son iguales? Me dijeron que sí. Pues todas ustedes son feministas. Fíjense lo que aprendemos. ¿Y eso está mal? Bueno, es que el feminismo consiguió las transformaciones que hacen que nosotras hoy podamos estar aquí. Yo puedo votar gracias al feminismo, a las sufragistas, a las mujeres que lucharon por nuestros derechos. ¿Cómo va a estar mal eso? Y eso no es algo solo de las mujeres, los hombres también. Por eso cuando empezamos hoy, ¿no? Y él dijo todas y todos, nos incluye a todas porque el lenguaje tiene que ser incluyente. Nos tienen que nombrar porque lo que no se nombra no existe. No es que somos unas insoportables, ay, pero a vos qué te importa, si te dicen todos, vos igual. No, todas y todos. Porque las cosas, para que existan, hay que nombrarlas. Y por eso tuvimos que ir a conceptualizar qué era la violencia política en razón de género. Acciones u omisiones que se cometen en contra de las mujeres por ser mujeres. No es violencia de género, no es solo la violencia contra la mujer, es cuando estamos hablando de derechos políticos y electorales. Lo más difícil de la violencia es que la tenemos tan internalizada, la tenemos tan normalizada, nos parece tan normal llegar a un sitio y que alguien te diga, ¡qué guapa! Ya sé. Ay, doctora, qué pesadilla, ya viene con eso. Ya sé. ¿No tenés otra mejor manera de relacionarte conmigo sin hablar del espacio físico? Para mí es violatorio de mi intimidad.
¿Qué importa si uno es guapa o no es guapa? Soy una doctora en ciencia política, con 20 años de carrera, y me cosificás. Ay, doctora, pero no acepta un chiste. Los chistes misóginos, machistas, son violencia política. Si además soy una autoridad pública, yo no lo soy, tranquilos, no tengo derechos políticos, no lo voy a hacer, pero si lo fueran, es violencia política en razón de género. Ay, doctora, pero ¿nunca les pasó que están en una conversación, en una reunión, ustedes dicen algo y nadie les presta atención, ustedes dicen algo y nadie les presta atención? El señor que está al lado de ustedes dice lo mismo que ustedes y todos dicen, ¡ay, qué inteligente! Eso es violencia política en razón de género porque ustedes son una autoridad electoral. Ustedes van a una entrevista y el periodista les hace un montón de preguntas. ¿Cómo se sienten siendo mujeres y haciendo política? ¿Neta? ¿Eso se lo preguntas al señor que es candidato también? ¿O solo me lo preguntas a mí? La participación política de las mujeres es tan importante para la política. ¿No querés que te hable de mi programa de gobierno? Digo yo. No importa si soy mujer. ¿Por qué me tenés que hacer preguntas de mujer? ¿Quién se cuida a los hijos mientras usted está haciendo su cargo público? ¿Quién cuida a los hijos mientras usted está siendo candidata? ¿A usted qué le importa? Esa es la respuesta. Porque eso es violencia política en razón de género. Lo tenemos tan internalizado, nos parece tan normal, que no queremos ser estas viejas histéricas, ¿no? Pero eso es violencia. Y si nosotras no reaccionamos, lo dejamos reproducir. A Yareli Cariño le quitaron, síndica de Pinotepa Nacional, le quitaron todas sus mensualidades del cargo que ella ejercía por rechazar una invitación sexual. O sea, ejerciendo el cargo, el presidente municipal la invitó a salir, ella dijo no, el castigo, te quedaste sin tu nómina. Eso es violencia política. O no les dan a Erika Molina los libros del ayuntamiento donde están, ella es síndica, también en Oaxaca, donde están los gastos del ayuntamiento. Le piden que los firme, pero no le quieren dar las justificantes. Entonces, claro, la responsabilidad luego va a ser de ella. Pero no le permiten ejecutar nada, ni le permiten supervisar nada. Eso es violencia política. No lo digo yo, lo dicen las sentencias de los tribunales electorales de este país. A Elisa Cepeda, que fue a reclamar por los derechos de la tierra, de las mujeres de su comunidad, allá en Oaxaca, en una comunidad indígena, le mataron al hermano, le mataron a un amigo policía que salió a defenderla, le quitaron el ojo a la madre, le incendiaron la casa, todo porque esta vieja vino a revolucionar el pueblo, a las mujeres, para reclamar a sus derechos. Y todos los insultos que la turba le hizo a Elisa, y lo pueden ver en videos, tenemos muchos videos donde muestran la historia de Elisa, tienen connotaciones sexuales y se refieren al hecho de que es una mujer. Eso es violencia política en razón de género. Lo bueno de Elisa, que tiene una personalidad impresionante que todos ustedes tienen que conocer porque tiene que ser una heroína de este país, Elisa Cepeda, acuérdense bien su nombre, es que hoy es presidenta municipal de su comunidad. Y en 1 año y medio pasó su municipio en ser el 14 municipio más pobre y más vulnerable de todo México, y esto se lee del 1, es el peor, 14 está bastante mal, a 74. Incrementó varios puntos porcentuales el bienestar social de su comunidad, a pesar de todo lo que le pasó en su vida, de perder a sus seres queridos, la latigaron, tuvieron el cuerpo de su hermano muerto durante un día en la plaza comunitaria. A pesar de todo lo que sufrió, y eso fue en 2014-2015, hoy Elisa es presidenta municipal de su pueblo. A partir de todos estos casos, les decía, hemos tenido que conceptualizar qué es la violencia política en razón de género. Y a partir de eso sabemos algunas cosas, ¿no? Que hay diferentes tipos de violencias
La física es la que uno ve como más claramente. La institucional es una sobre la que estamos trabajando, porque no solo hay violencia cuando eres candidata, sino hay violencia cuando ejerces el cargo. Que te quiten el sueldo, que no te permitan ejercer tus funciones, que no te den información, que te cosifiquen, que reproduzcan todo el tiempo el sentido de culpa, ¿no? ¿Qué haces haciendo este cargo cuando tú, pinche vieja, tendrías que estar ocupándote de tus hijos, ¿no? Y es decir, que reproducen estos estereotipos de género de que tu tarea es una tarea en el ámbito de lo privado, cuando pareciera ser que el ámbito público debería ser solo para los hombres. Y esto no es así. Esto es un estereotipo. Como hemos aprendido todos estas prácticas, ¿no? Las hemos podido identificar a través de las sentencias, de las declaraciones y demás. Bueno, yo quisiera proponerles algunas cosas para hacer. Sabemos que existe la violencia. Lo primero que debemos hacer, una vez que identificamos que hay violencia, pues hay que visibilizarla. Eso es violencia. Un grupo de hombres resolviendo sobre los derechos políticos de las mujeres. Eso también es violencia. Lo primero que hay que hacer entonces es conocer, saber, visibilizar. Lo segundo que hay que hacer es establecer, fortalecer estas coaliciones amigas institucionales y no institucionales amigables al género. Es importantísimo tener un movimiento de mujeres articulado. Una red de mujeres que trabajen cooperativamente unas con otras en identificar problemas, identificar barreras, en establecer acciones, en apoyarse mutuamente. Son redes de confianza, porque estas redes son las que funcionan como bulldogs. Tienes que tener jueces que juzguen con perspectiva de género, que es una iniciativa que lleva México haciendo desde hace varios años, para que sus jueces, cuando ven un caso como estos de violencia política en razón de género, puedan identificar claramente los atenuantes o no, o los agravantes, respecto al delito, porque es contra una mujer. Además, necesitas buenas leyes. Las leyes ya las vamos teniendo, pero hay que hacer que esas leyes se cumplan. Y además necesitamos hacer una transformación significativa de los partidos políticos en México. Hay que democratizar a los partidos políticos. Hay que hacerlos transparentes y hay que hacerlos incluyentes. En un estudio que hicimos de los partidos políticos que compiten en el ámbito federal, que está en el libro que hoy a la tarde se va a presentar del Instituto Nacional Electoral, creamos un índice. Yo creé un índice para medir el nivel de igualdad entre hombres y mujeres en los partidos políticos, y resulta que esos partidos políticos de igualdad no entienden nada. Les exigimos que pongan mujeres candidatas, pero no les hemos exigido que adentro de los partidos sean paritarios. Y entonces ellos hacen cualquier cosa. Claro, ¿cómo van a encontrar mujeres si nunca las dejan participar adentro de los partidos? Pero ojo, las redes clientelares, estoy diciendo una cosa que nadie reconoce en este país. Ustedes saben que los partidos tienen redes clientelares. Sí. Yo la vi. Me van a aplicar el 33. Bueno, ustedes vayan a mirar porque hay redes clientelares. Esas redes clientelares las manejan mujeres. Las redes clientelares en México se han feminizado. No era así antes. Las mapaches, antes eran los mapaches. Ahora son ellas. Y los partidos, para que movilicen el voto el día de la elección y durante la época no electoral, confían en las mujeres. Pero para que sean candidatas, ay no doctora, ¿usted qué está pidiendo? Eso es demasiado. Bueno, yo si fuera partido tendría más cuidado en la red clientelar, porque hoy no se ganan elecciones sin clientelismo. Pero es el gran ausente, nadie habla de eso. Es como si no existiera. Por eso hay que nombrarlo, porque las cosas si no se nombran no existen.
las redes clientelares de los partidos políticos, perdón, las redes de movilización de votos de los partidos políticos en América Latina, y México también es América Latina, son femeninas. Sí confían en que salgan a buscar el voto, pero no confían en que sean candidatas. Y menos cargos de representación. Y menos cargos de dirección al interior de los partidos. Entonces tenemos que transformar esos partidos políticos. Si ustedes están ante un caso de violencia política, hay como varias fases que ustedes deberían saber. Y esto me importa que ustedes lo tengan claro. Primero, tienen que saber que eso es, me encanta. De estas se levantaron los móviles así, todas. Yo les voy a dejar la presentación, si quieren, y la pueden estudiar, revisar, criticar, discutir, mandarme con mensajes. Doctora, ponga aquí una foto esta que es más linda que esa, o sea, lo que quieran. Así que no se preocupen. Primero tenemos que visibilizar que eso es violencia. Por eso tenemos que ir a estudiar qué es violencia. Porque a mí, por ejemplo, me aplicaron violencia durante mucha parte de mi carrera y yo no sabía que eso era violencia. Acabamos de publicar un libro que se llama Cuando hacer política te cuesta la vida. Lo pueden descargar en acceso abierto, gratuito, de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Recuerden, Cuando hacer política te cuesta la vida. Yo incluso lo acabo de subir a Facebook Libre. O sea, ustedes lo pueden bajar y ahí encuentran claramente, porque ustedes tienen que reconocer que patrones de comportamiento que las tienen internalizados como que es normal, pues como que no es normal. Segundo, tenemos que hacer procesos de incidencia creados desde los tribunales, desde los órganos electorales, para hacer acciones concretas. Antes de ayer creamos un fondo paritario. ¿Para qué? Porque necesitamos asistencia jurídica para las mujeres que no pueden pagar un abogado, tengan incluso una manera de acceder a un abogado que las defienda y que denuncie su caso. Entonces, es una acción de 50 mujeres y hombres que dijimos, vamos a hacer algo, y es un fondo que estamos creando por si ustedes en algún momento necesitan apoyo jurídico, que haya un abogado que les apoye. Porque el acceso a la justicia no puede ser en función de los recursos que tú tengas. Y eso es para alguien que está haciendo una candidatura, que va a competir como candidata, para alguien que está ejerciendo un cargo público. Ustedes, consejeras distritales, ¿se dice así? Consejeras distritales, municipales, ustedes pueden también sufrir violencia política. Eso no es solo las candidatas. Las magistradas también pueden sufrir violencia política en razón de género. Entonces, ese fondo va a estar ahí disponible. Si alguien quiere donar, puede hacerlo. No puede donar mucho, porque la idea es que nadie sea un gran magnate de esto, sino que entre todos lo vayamos construyendo. Y va a haber un formulario, ya está el formulario. Si alguien necesita ayuda, manda un mensaje, cumple con una serie de información para que se active la red. Eso es trabajar en red. Y esos son, cuando hablo de actores sociales y políticos, institucionales, hay un protocolo que han aprobado el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres, donde también te dice qué hacer en el caso de que sientas que se está violentando un derecho político electoral. No toda violencia es violencia en razón de género. Hay que ser muy cuidadosos con esto, de no usar la palabra para cualquier cosa. Tienen que cumplir determinadas características como las que les mencioné. Pero bueno, lo tienen que primero identificar. Tercero, necesitamos una ley federal. Algunos estados, 29 estados de la Federación, ya aprobaron leyes, de las cuales 3 incluye un tipo penal. A nivel federal no se ponen de acuerdo. ¿Es un tipo penal? ¿Cómo se tiene que sancionar? ¿O es solamente un agravante administrativo? ¿Alcanza con que le quitemos los derechos políticos electorales a esa persona y que no pueda ser candidato en la próxima elección? ¿Alcanza con que no pueda registrar sus candidaturas? Yo creo. Creemos un banco de datos, de registro, que tenga el INE, con todos los que han sido sentenciados, en sentencia firme, por haber violado un derecho político electoral. Entonces, cuando le llegue el registro de candidatura a Patricio Vallado, no va a poder registrarlo, porque ese señor
ha sido sentenciado, no sé si de por vida, pero por lo menos a la próxima elección no puede participar. Hasta que la violencia política electoral no tenga, en razón de género, no tenga un costo personal o no tenga un costo electoral para los partidos políticos, no lo vamos a erradicar. Entonces tenemos que generar los mecanismos porque hay que visibilizar la violencia, hay que identificar la violencia y hay que sancionar y castigar la violencia. Y para eso necesitamos una ley federal que claramente diga, esto es violencia y cuando tú hagas esto te va a pasar esto. Y aquí es donde está la discusión y por eso está atrapada, porque te va a pasar esto, claro, imagínense a todos los que tendrían que ir presos. Bueno, ¿no? Entonces nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Pero para eso están mis bulldogs. Para ponerle el cascabel al gato necesitamos una ley. Y luego, claro, hay que constantemente ir revisando, porque las formas de la violencia se van a ir transformando, ¿saben? O sea, los partidos tienen maneras para hacer... Yo soy pro partido y defiendo los partidos y los defiendo como el corazón de la democracia y demás, pero, digamos, los pobres pibes hacen bastante mal las cosas. Entonces tampoco puedo salir a defender lo indefendible. En este caso hay serias dificultades respecto a sus comportamientos. Cuando un militante, cuando un dirigente del partido, cuando haga algo que está mal, su partido lo debería sancionar. Es eso. Tiene que haber costos, no para la mujer, que además es revictimizada una y otra vez, sino que tiene que haber costos para ellos. Y entonces, bueno, en diferentes textos he presentado una serie de propuestas que tienen que ver con, y la resumí en esto, en estrategias de prevención y de sanción. Creo que tenemos que exigirle a los partidos políticos que tengan protocolos contra la violencia política al interior de cada partido, para saber qué hacer cuando hay violencia al interior de cada partido. Hay algunos partidos que están haciendo casos y los están aprobando. Necesitamos defensoría de los derechos de las mujeres al interior de los partidos, para que una mujer militante pueda acudir a defensoría legal gratuita para defenderse. Pero también necesitamos defensorías institucionales fuera de los partidos, porque lo más difícil de una mujer militante es enfrentarse a la cúpula de su partido. Anda a denunciarles a ellos. Entonces necesitamos defensorías públicas por fuera. Necesitamos que todos los partidos políticos asuman el lenguaje incluyente y que en verdad en sus estatutos, en sus programas, en sus spots, en toda la parafernalia partidista incorporen la democracia paritaria. Necesitamos capacitación. No me estoy contradiciendo. Para ellas y para ellos. Con perspectiva de género. Necesitamos además que el porcentaje etiquetado que ya se tienen los partidos para dedicar a formación realmente se destine a la formación de las mujeres candidatas y de las mujeres políticas. El año pasado el INE, desde la unidad de fiscalización, denunció que la mayor parte de los partidos políticos que tenían el dinero para gastar en formación de sus militantes no ejecutaron el gasto. Una vergüenza. Mis bulldogs este año tienen que ir a mirar eso. ¿En qué se gasta el porcentaje etiquetado con perspectiva de género? Y ver si lo que se están gastando realmente vale la pena. Me acuerdo un partido político del año pasado, y con esto ya estoy cerrando, que se gastó 1.500.000 pesos en una investigación que, si ustedes ponen representación política de las mujeres en Google, la investigación baja gratis. Y un partido político tuvo que gastar 1.500.000 pesos en hacer una investigación que ya existía. El INE estuvo investigando cómo se hizo la investigación y era un plagio. Se la habían plagiado de una cosa que estaba en internet. Y la habían entregado al INE como que eso lo habían hecho una consultoría. 1.500.000 pesos. Tienen que estar observando en qué se está gastando ese dinero. Porque ese dinero tiene que ser para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y yo diría para el aprendizaje por parte de los hombres de lo que es una perspectiva de género. Pactos por la igualdad es algo que está funcionando en Sinaloa y Jalisco. Agendas de visibilización de los derechos de las mujeres de manera no estereotipada.
Monitoreo de las coberturas que los medios hacen de las candidatas y mujeres para ver si se reproducen o no estereotipos sexistas. Y campañas educativas de cultura de la legalidad o cultura jurídica en las escuelas. Yo tengo una idea, que es la que estoy trabajando, pero eso ya es motivo de otra conferencia, otro día, que es cómo feminizamos la política. Estoy convencida que hay que feminizar la política. Y viniendo para acá estaba terminando un texto que si a alguien le interesa, pronto lo voy a subir en miacademia.edu para que lo puedan bajar y leerlo, y se va a publicar en una revista del Senado mexicano, porque estoy trabajando sobre cómo desmontamos un aprendizaje estereotipado de las relaciones de poder que tenemos desde pequeños. Y ahí la escuela, la familia, los organismos electorales, todos nosotros tenemos que trabajar para hacer más igualitarias estas democracias que nosotros tenemos. Yo lo voy a... Siempre hago eso. Lo voy a dejar aquí y quedo a vuestra disposición por si tuvieran algún tipo de pregunta o duda. Muchísimas gracias.